Ya de regreso. Ah, ahí estás. Estábamos ya preocupados pensando de que te habías ido. No sé, no podemos decir ir a tomar unos mates porque no es tu costumbre. No, buenas tardes. No, de verdad que bueno, cosas que pasan aquí. Por Este, supuesto, así bueno, es. pero siempre es bueno que pasen las cosas. Ve que en sala se quedaron 7 personas esperando, ya están todas ingresando. Estamos ya por acá. ¿Cómo Sí, estás, ahí. Viviana? Bueno, buenas tardes para todos también, pero muy especial para Viviana. Hola Alba, ¿cómo te va? Ahí Buenas, veo también nuestra otra buenas profesora. tardes, ¿cómo están todos? Hola, muy José buenas Luis, tardes. Viviana, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. ¿Cómo te va? ¿Cómo está por allá? Muy bien, estoy muy asustada, muy asustada. Nos pasa todo, pero Pero después pasa. por la conectividad. Ah, Sí, sí, claro, bueno, claro, por la conectividad. a veces, nos juega una mala pasada, pero a todos nos pasó. Sí. Bueno, yo espero que todo se va a portar, ella se va a portar muy bien, muy bien. Seguro que Seguro, sí. seguro que sí. Bueno, ya tenemos a 18 participantes en la sala. Sí, Se escucha muy ¿Ves? bien, está bien ese nivel de volumen. sí, Se escucha bien. Súper, perfecto. súper bien. Gracias, Florencia. Todos están expectantes para escucharte, no es que te quiera meter presión, Nay. No, bueno, yo No sé si después, querés, Nay, podemos empezar, como dice Viviana. ok. Viviana, ¿querés hacer la presentación? Sí, por supuesto. Yo quiero, nos da gusto al doctor Fontana y a mí contar con este equipo de docentes extraordinarios que tenemos. El sábado de la semana pasada tuvimos la posibilidad de escucharla a la doctora Alba de Bianchetti con el enfoque normativo de lo que son los humedales desde una perspectiva de los ODS. Y ahora tenemos el gusto, el honor de contar como docente por primera vez en esta facultad y en esta universidad a la doctora Nay Valero. La doctora Nay Valero es docente de la Universidad Nacional de Guayana, ¿verdad, Nay? ¿Está bien dicho? De Venezuela. Nosotros tuvimos la posibilidad de descubrir esta maravillosa docente, esta profesional, dirían los españoles de la hostia, en un curso de posgrado que hicimos con el doctor Fontana, en donde tuvimos más o menos una capacitación intensiva de 200 horas por semana, José, más o menos. Sí. Más o menos durante 6 meses, No bajo el dormimos. control, no dormimos, bajo el control estricto de la doctora Valero, que siempre nos pedía un esfuercito más y nos daban tareas desde UNESCO y la doctora se aseguraba de que tengamos otras tareas adicionales. Y gracias a eso, y gracias a la mentoría que nos dio esta doctora espectacular, pudimos ganar el primer premio a la mejor propuesta de posgrado
con estas pedagogías transformadoras, con el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible, con todo el apoyo, con todo el incentivo y con toda la sapiencia de esta profesora que realmente tuvimos oportunidad de conocerla y no podíamos dejar de invitarla para que la experiencia extraordinaria que significó para nosotros el aprender de ella y el contar con su apoyo, con su experiencia, con su supervisión, la trasladásemos a los docentes, a los colegas y a los alumnos de este posgrado. Así que para nosotros es un honor enorme, doctora Valero, Nay para nosotras, o Patro, que era su característica común para corregirnos nuestras tareas y nuestras sugerencias, le entregamos esta hermosa clase con estos alumnos absolutamente incentivados y motivados, comprometidos con la defensa de nuestros recursos naturales, y espero que su hermosa influencia también los ilumine y los motive de la misma manera que lo hiciste con nosotros. Así que, doctora, su clase y adelante. Bueno, muy buenas tardes primero para todos. Gracias, Viviana, por tan hermosa presentación que me compromete aún más. Espero que los participantes no se vayan a asustar. De verdad que para mí también es un gran honor compartir con ustedes y agradecer la invitación que me hizo Viviana y José Luis para participar en este grupo. Les traigo una propuesta que tiene que ver con esas pinceladas, porque podemos hablar en educación de una pincelada desde la educación ambiental para la sostenibilidad, pero unas pinceladas contextualizadas a ese hermosísimo paisaje que ustedes lo conocen de primera mano, pero que yo lo he podido disfrutar gracias a los videos que han colocado en el aula virtual, en el espacio con una denominación espectacular, el recreo. De verdad que ese recreo fue maravilloso para mí y me permite sentirme que estoy un poquito más cerca de ustedes. Y espero que el propósito del contenido que les he preparado pues sea tribute en ese proceso de construcción de las diferentes iniciativas que cada uno de ustedes tenga previsto desarrollar en el marco de este curso o en otras iniciativas en los ámbitos profesionales en los que ustedes participan. Voy entonces a compartir la pantalla y vamos a generar como estrategia que ustedes pueden ir escribiendo en el chat. Yo espero que no se me vaya a caer la conexión, pero si se llegase a caer, ustedes me esperan un ratito porque ella vuelve a aparecer. Necesito confirmar si se está viendo la pantalla. Hola. Ahí se te escuchan, ahí volvimos a tenerte. Ok. Sí, creo que por unos momentos se pone como inestable, pero voy a estar muy pendiente. En caso de que quede en silencio, por favor, coloquen el mensaje que yo creo que en el chat sí lo voy a poder leer. Ok. Voy a estar también pendiente de los que ingresan, porque si le doy el anfitrión a Viviana o José Luis, pierdo el control de la pantalla y me voy a desconectar un poco. Bien. Es subtitulado el nombre del temario que habíamos propuesto en el curso, lo he subtitulado en el numeral 1 para hoy, el humedal y verá un contexto para aprender desde lo local. Por supuesto, vamos a abordar todos los aspectos de la educación ambiental. Y para el encuentro de mañana vamos a trabajar lo que son los proyectos pedagógicos en el contexto de la educación ambiental.
¿Qué aspectos clave vamos a trabajar en el día de hoy sobre... ¿Por qué no quiere pasar? Ya que no quiere pasar. Ok. Los 3 puntos de la agenda de hoy va a ser la educación ambiental para la sostenibilidad. El segundo aspecto va a ser la Agenda 2030 en el marco del contexto de los ODS para Iberá. Y el tercer punto, la participación como proceso clave para la sostenibilidad. El punto 4 de los proyectos participativos es el que le voy a dar una información general hoy, pero el desarrollo exhaustivo de los proyectos participativos forma parte del encuentro previsto para mañana. ¿Qué vamos a hablar de educación ambiental para la sostenibilidad? Son 6 tips. No es muy largo el texto, pero son tips. Primero, el concepto de ambiente como sistema integral. Vamos a recapitular algunos aspectos, porque sé que ustedes ya lo han manejado en los primeros módulos. Las dimensiones del desarrollo sostenible, el iceberg de la corresponsabilidad, los sistemas de producción, consumo y las externalidades, lo que son los paisajes de aprendizaje desde las pedagogías transformadoras y arte, ciencia y ambiente inspirada en el recreo que nos colocaron en el primer módulo. Esos son los puntos que vamos a trabajar. Para empezar, ¿en qué marco referencial nosotros nos estamos ubicando al hablar de educación ambiental para la sostenibilidad? Muy brevemente, la educación ambiental sabemos que es una propuesta educativa que nace en la década de los 70, pero con una orientación o con un énfasis más hacia los aspectos ecológicos, más hacia el conocimiento de los ecosistemas en condiciones naturales. Hablamos mucho de los jardines botánicos, de los parques zoológicos, de observar y admirar la naturaleza. Sin embargo, en la medida que se fue avanzando y que hemos ido avanzando como sociedad, en la década de los 80 ya nos habíamos quedado cortos con el término de educación ambiental y empezamos a hablar de educación ambiental para la sostenibilidad. Y en la década de los 90 le damos mucha fuerza al concepto de educación ambiental para la sostenibilidad. Inclusive muchos autores hablan ya de educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, me quiero quedar con educación ambiental para la sostenibilidad porque quiero darle mucho énfasis al concepto de ambiente y por eso me gusta titular el centro o llamar la atención con educación ambiental. Y vamos a trabajar en el marco de este proceso el concepto que declaró la UNESCO en el año 2014 y que nosotros lo conocimos a través del bootcamp del 2023, en donde la educación para el desarrollo sostenible se refiere a una educación holística y transformadora. Esas 2 palabras son claves en los 3 conceptos que les voy a presentar más adelante. Y ella aborda el contenido y los resultados de aprendizaje. Veamos entonces que en el concepto de educación para el desarrollo sostenible ya nos están presentando una propuesta que tiene que ver con un proceso muy integrador, un proceso que tiene centrada la complejidad, que tiene una mirada puesta en los procesos del aprendizaje para la transformación, en los entornos de aprendizaje y con unas pedagogías transformadoras. El concepto de holístico y transformadora, la UNESCO nos los coloca desde el 2014 como 2 grandes aspectos o cualidades que deben estar presentes en los procesos educativos. Hay un documento que les estoy colocando en el aula virtual que complementa o amplía, mejor dicho, este enfoque de educación para el desarrollo sostenible que es del año 2022, reimaginar juntos nuestro futuro,
un nuevo contrato social para la educación. Es un documento de la UNESCO al que los invito a hacer una lectura aguda y puedan identificar estos 5 conceptos que yo les subrayo acá en la definición. El siguiente concepto tiene que ver con este mágico círculo que desde el punto de vista educativo para mí es clave que todos logremos entender particularmente ese doble rol biológico que tiene el ser humano como hombre biológico del componente biótico de ese sistema natural, en donde con el respeto de todos los participantes utilizo la metáfora un hombre desnudo, sin vestido, sin tecnología, desnudo, un hombre biológico. Y en esa condición de ser biológico es una de las premisas que busca la educación ambiental, que logremos entender que formamos parte de este sistema natural que está en la base de la vida, está en la base de los recursos bióticos y abióticos, que son 2 conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación, pero que al ser justamente en su proceso histórico de evolución, de incorporar progresivamente la tecnología para satisfacer sus necesidades, las formas de organización y su cultura, es lo que nos hace tener un doble rol en el sistema ambiental. Pero ese doble rol debe ser consciente y por eso, si nosotros agredimos el sistema natural desde lo social, estamos agrediendo nuestra propia vida. Entonces, este concepto es muy, muy importante rescatarlo en cualquiera de las propuestas o iniciativas que ustedes impulsen, porque es el darnos cuenta y que por un instante intentemos cerrar los ojos y decir, ¿qué sería de la vida, de mi vida, de la vida de mi familia, si no tengo casa, si no tengo techo? Y nos ubicamos en todas las personas que no tienen techo, pero que siguen sobreviviendo, pero buscan abrigo. ¿Y qué pasa si no tenemos techo, no tenemos abrigo, no tenemos mecanismos de este segundo bloque o subsistema social? Podemos estar vivos si empezamos a reconocer que en esa naturaleza hay flora y fauna que interactúa también con ese hombre biológico y que le puede dar vida. Pero, por supuesto, que el hombre ha evolucionado su razón cultural, y por eso hablamos del hombre o del ser humano cultural, en esa amplia y doble dimensión de lo social, en donde, bueno, empiezan a aparecer todas las corrientes disciplinares asociadas a la antropología, la sociología, la psicología, pero la base es el sistema natural. Entonces, este es uno de los primeros conceptos que quiero que se impregne dentro de lo que es la reflexión de las construcciones que ustedes vayan a realizar. El segundo concepto, que también desde la década de los 80 nos lo han colocado desde diferentes formas, pero ¿cómo realmente se relaciona eso en la vida cotidiana? Porque una cosa es el término teórico, pero en la práctica, ¿qué es el concepto de desarrollo sostenible? Es el reconocimiento del espacio natural. Y en un curso tan particular para el humedal Iberá es reconocer el sistema natural del humedal, pero no aislado, él conectado en el mundo, porque no estamos aislados. Y empezamos a entender la importancia de los ciclos naturales. Lo que hagamos en cualquier parte del planeta va a tener un efecto. Y probablemente con esa dinámica de los ciclos, y entendemos ahí, pongo el ejemplo del ciclo del agua, que es uno de los claves,
una gota de agua de Venezuela puede haber mojado a unos cuantos argentinos y viceversa. Entonces, esos ciclos, con la analogía más por algunos motivos de público conocimiento. aquí estoy. Ahí estamos. Volvimos, Nay. Sí, yo le estaba diciendo que en la última parte se escuchó muy cortado, muy metálico, entonces que le vamos a subir la clase grabada para que en todos esos momentitos en donde no se escuchaba bien, los chicos tengan la posibilidad de escuchar la clase grabada después en el aula, si Claro. te parece, ¿verdad? Sí, sí, claro. Cuenten con ello. Claro que sí. ¿Se escucha bien? Ok. Bien, les decía entonces que este concepto de desarrollo sostenible lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, está otra vez inestable. Sin embargo, cómo ese concepto de los elementos naturales, sociales y económicos lo podemos ver tangible en el caso particular de este curso en el humedal Iberá. Entonces, es conocer el humedal Iberá desde lo natural, en sus condiciones naturales. Sin embargo, no desconectado del mundo, porque definitivamente los ciclos, lo que siempre hemos conocido como los ciclos biogeoquímicos, nos dan cuenta de lo interconectado que nosotros estamos, mucho más allá de lo que nosotros podemos controlar. Entonces, la invitación desde la educación ambiental para la sostenibilidad es cómo nosotros logramos entender que la relación entre lo natural y lo económico es viable desde lo económico entendido como los procesos de producción y consumo, y cómo puede ser equitativo entre lo económico y lo social según el contrato social que se tenga en cada uno de los países, más los convenios internacionales que son importantes en esta mirada crítica del desarrollo sostenible. Y cómo hacerlo vivible entre lo natural y lo social. Entonces, estos tres componentes, social, natural y económico, tienen un punto de equilibrio que hace viable la sostenibilidad. Desde mi punto de vista, es desde el contrato social, entendiendo por contrato social la norma, en este caso la Carta Magna que dirige cada uno de nuestros países, y los convenios internacionales que garantizan que ese proceso económico de producción y consumo garantice un equilibrio en lo social, pero también en lo natural. Y definitivamente, observando y analizando lo que es el humedal Iberá, tenemos muchísimos elementos para analizar en pequeñas regiones o parcelas, que lo vamos a ver más adelante, cómo realmente se puede expresar de forma positiva o de forma, vamos a utilizar el término de potenciales amenazas hacia lo negativo, según el concepto de sostenibilidad que estemos asumiendo. Y ahí hay un documento interesante de Gudinas que nos habla de tres tipos de sostenibilidad. La sostenibilidad débil, que es la que se orienta a que hago el impacto y utilizo la tecnología para remediar el impacto. La sostenibilidad fuerte, que es la que considera la capacidad de carga de los ecosistemas, pero todavía sigue impactando. Pero hay una pequeña valoración y por eso se le llama sostenibilidad fuerte, porque intenta acercarse a estos espacios de convergencia que nos define cada uno de los ámbitos del desarrollo sostenible. Y finalmente, la sostenibilidad súper fuerte, que es la que rompe la estructura tradicional de los modelos extractivistas y centra la mirada en el valor y las potencialidades de los recursos naturales para impulsar el modelo económico. No niega que tiene que haber avance económico, que tiene que haber avance tecnológico, pero centra la atención en el principio precautorio.
antes de hacer la intervención, de hacer la deforestación, de hacer la extracción, cuáles otras opciones tiene para que podamos nosotros hablar de viabilidad económica entre lo natural y lo social. Entonces, para mí es otro concepto que desde el punto de vista de la puesta en práctica del diseño de proyectos para la transformación, para el empoderamiento y para el desarrollo sostenible del humedal Iberá, es clave analizarlo desde las tres perspectivas. El otro concepto que no sé por qué no quiere pasar. Ok. Es el iceberg de la corresponsabilidad. Normalmente puede ser que nosotros hagamos un inventario en este momento y yo les pida, vamos a listar cuáles son los problemas ambientales que hay en el Iberá. Y estoy segura que la lista es inmensa. Pero ¿qué hay debajo de los problemas del Iberá? ¿Qué hay? Para poner el Iberá, aquí hablo de crisis ambiental, pero me quiero ubicar en el humedal. ¿Qué hay debajo de los problemas del Iberá? Hay unos patrones que son definidos por modelos de desarrollo, por las dinámicas de las mismas comunidades. Hay un patrón que se repite permanentemente y ese patrón altera negativamente al sistema y beneficia a los actores. Pero debajo de esos patrones hay unas estructuras sistémicas. Y aquí hablamos de la estructura del Estado. ¿Cuáles son las estructuras que tienen una corresponsabilidad con esos patrones y esos hechos? Pero debajo de las estructuras sistémicas que podemos ver todas las instituciones, esas instituciones están dinamizadas por ciudadanos. Es decir, todos nosotros estamos en la base del sistema, con nuestros roles, con nuestras competencias, delimitadas en el marco legal, en ese contrato social, pero estamos en la base. Entonces, por eso yo hablo del iceberg de la corresponsabilidad. Si entendemos que como ciudadanos, desde nuestros lugares, con las interacciones, cualquiera de las interacciones de la vida personal, de la vida familiar, de la vida profesional, tiene incidencia en esta estructura sistémica, tiene incidencia en estos patrones y por supuesto va a tener incidencia en los hechos. Es decir, entonces, que en las manos de nosotros está en que a partir del reconocimiento de estas interacciones podemos actuar. Y aquí entra uno de los primeros conceptos de las pedagogías transformadoras que tiene que ver con reconocer el lugar en este caso, ¿qué es el humedal? El conocer es la cabeza. ¿Qué pasa con el humedal? ¿Cuáles son las interacciones? El corazón, cuáles son nuestros valores, nuestros intereses, nuestras creencias y cómo actuamos frente al humedal. ¿Qué hacemos? Son nuestras manos. Entonces, cabeza, corazón y manos en esta acción de corresponsabilidad es clave desde el punto de vista de la educación ambiental para la sostenibilidad. Y el tercer concepto tiene que ver con los sistemas de producción y consumo. Desde el punto de vista de la observación directa de un ecosistema, yo puedo ser un observador pasivo. Sin embargo, en la dinámica de las sociedades, toda actividad del ser humano está vinculada a la producción y al consumo. Y en esa producción y consumo, como lo intento representar en este gráfico pedagógicamente, hay externalidades. Estas externalidades que son los residuos, los desechos, las emisiones, generalmente no son consideradas por ninguno de los actores.
inclusive los que tienen competencia directa. Entonces, en los procesos de educación ambiental, hacernos conscientes que si estamos hablando de un modelo de desarrollo sostenible en una dimensión de equilibrio entre lo social, lo natural y lo económico, ese modelo de desarrollo de sistema de producción no puede estar centrado solamente en la extracción. Se debería considerar en primer lugar cuáles son los servicios ecosistémicos, cómo manejar y potenciar y garantizar los servicios ecosistémicos para luego definir algunas áreas bajo niveles de control dentro del contrato social que permitan satisfacer las necesidades de consumo de la población y que la huella ecológica sea una huella controlada. Hacia allá es donde mira el sistema de desarrollo sostenible. Sin embargo, ¿cómo en ese sistema aparecen las externalidades? ¿Y cuál es la gestión? ¿Cuál es no solamente la declaración de política, sino cuál es la gestión de esas externalidades para garantizar el equilibrio en la capacidad de carga de los ecosistemas? Porque los ecosistemas son los que reciben el mayor peso de estas externalidades. Es así entonces como, desde el concepto de ambiente como sistema integral, desde las interrelaciones de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y la aprehensión de lo que significa la corresponsabilidad en los sistemas de producción y consumo, nos permite a nosotros tener una mirada diferenciada sobre lo que queremos con el humedal Iberá. Y es así entonces como el humedal, con sus particularidades, es un paisaje pedagógico para inspirar. ¿Para inspirar a quiénes? Para inspirar en un... Creo que está todavía conectada ahí, Aquí pero estoy. parece que sin audio. Ahí está, perfecto. Bien, les decía entonces que el humedal Iberá es un paisaje para inspirar desde lo educativo, desde lo pedagógico, porque si bien es cierto, no todos los que están en el curso son educadores, cada una de las iniciativas que nosotros hacemos, si recordamos el iceberg de la corresponsabilidad, hacemos acción educativa. Y esa es mi pasión y no la puedo dejar de lado. Entonces, ¿cómo yo ubico al humedal Iberá en este macrosistema? Bueno, recordemos siempre estos símbolos, estos círculos, perdón, son círculos que los traigo desde el concepto de ambiente. Tengo el primer círculo, luego trabajo el concepto de desarrollo sostenible y lo incorporo acá. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros logremos ver primero parcelas que probablemente pareciera que están aisladas. Y lo que yo aquí lo he identificado como 1, parcelas de estudiantes, 1, la parcela de los docentes, 1, la parcela de los lugares o de los otros actores. Pero esos unos tienen puntos de convergencia que se traducen en los espacios identificados con el número 2. ¿Qué relaciones podemos tener entre los docentes y los estudiantes? Este encuentro, ¿sí? Pero entre los docentes, los estudiantes y los lugares va a haber un punto central. Ese punto central en el que ustedes de forma individual o en trabajo en equipo puedan empezar a mirar ese sector del humedal desde otra perspectiva, desde una perspectiva de reflexión crítica, propositiva, pensando siempre en la sostenibilidad y no en el beneficio a corto plazo. Por eso lo denominamos paisaje para inspirar. Y en ese paisaje para inspirar estamos conectando sistemas, todos los sistemas de los actores públicos, los sistemas de la comunidad, los sistemas de las organizaciones externas a esa dinámica, en este caso la universidad, que no es que es tan externa,
pero tiene un rol diferente y mira al humedal como el espacio para la investigación, para la formación y para la extensión. Entonces, hay una conexión de sistemas. Es decir, tenemos muchas potencialidades. Lo importante es con qué lupa nosotros vamos a mirar cada uno de los procesos que queremos transformar. Y para nosotros poder transformar, vamos a trabajar el segundo gran tema que tiene que ver con... ¿Me deja pasar? ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, Nay. No sé por qué no me deja pasar. Okay. Perdón. Arte, ciencia y ambiente. ¿Por qué arte, ciencia y ambiente? Porque ustedes me dieron la oportunidad de conocer unas hermosísimas canciones. Ustedes me dieron la oportunidad de conocer unos hermosos paisajes y también me dieron la oportunidad de conocer la cantidad de investigaciones que se han realizado en el humedal. Entonces, hay una propuesta muy interesante de la doctora Novo sobre ecoarte. ¿Cómo podemos sentar a disciplinas aparentemente distantes y con miradas por completamente diferentes, pero que son complementarias? ¿Cómo nosotros podemos empezar a construir nuevas formas de pensamiento y de acción a partir de esa música que cuando oímos uno de nuestros instrumentos clásicos nos conectamos? Todos nos podemos conectar y esa conexión permite hablar de otra manera desde los problemas del liderazgo. También es un espacio para el encuentro transdisciplinario, no solamente lo interdisciplinario, lo transdisciplinario. ¿Cómo podemos comprender el entramado ambiental desde esa otra mirada, desde la pintura, desde la poesía, desde la música, que nos haga entender qué nos dice el humedal, cómo nos habla el humedal en cada una de sus momentos? Porque también hay una frase muy hermosa que se le escuché a un joven aquí: la naturaleza pega gritos. Entonces, ¿cómo escuchar los gritos de la naturaleza? Es un espacio para la creatividad, para la integración, para reimaginar la forma de educar ambientalmente, porque probablemente yo lo disfruté muchísimo escuchar toda la narración de lo que ha sido el humedal. Fue una clase de ecología mágica para mí. Entonces es una forma distinta de aproximar a quienes han escuchado, pero no lo conocen, y lo tenemos de forma visible, aunque no lo podamos recorrer. Espero pronto poderlo recorrer, pero son diferentes formas. Entonces, cierro esta primera parte de la presentación, que miremos también cómo podemos sentar a dialogar al doctor José Luis con algún artista de la ciudad. Esa imagen hermosa que tenemos en la portada del curso es una expresión de arte y ciencia. Entonces, bueno, cierro esta primera fase con la cita que nos menciona Novo, que dice: la naturaleza opera más como un artista que como un ingeniero, y los ingenieros tendrán su palabra, y que básicamente requiere de una actitud artística para comprenderla. Creo que es una frase que potencia muchísimo los procesos de aprendizaje. ¿Qué vamos a ver en esta segunda parte? La Agenda 2030. La Agenda 2030, hemos hablado
Probablemente estoy segura que la mayoría la ha visto, la conoce, y cómo lo conectamos con algunos ODS en el contexto de Ibera. ¿De qué forma? La propuesta que yo les traigo es cómo abordar esos ODS desde el punto de vista pedagógico para que tengan conexión directa con lo que se quiere hacer. Y finalmente, ¿cuáles son las potencialidades de los ODS en el humedal Ibera? ¿Qué aspectos claves tiene? Primero, que la Agenda 2030 busca dejar una huella, pero una huella muy positiva. Ella tiene muchos colores, cada uno de los ODS tiene un color, tiene un símbolo, o sea, tiene una acción propositiva. Desde esa perspectiva es muy importante que recordemos que la Agenda 2030 no salió así como por arte de magia, no tiene unos antecedentes. Y aquí me permito citar dos de los claves. Uno, que es desde 1987, ya veníamos hablando de sostenibilidad, porque la Agenda 2030 habla de sostenibilidad. Y en el documento del informe Brundtland, en nuestro futuro común, ya se hacía referencia a que teníamos que estar pendientes de la capacidad de carga de la naturaleza y que los mecanismos de producción y consumo tenían que tener algunas regulaciones. En el año 2000 hablamos entonces de los primeros grandes ejes temáticos en donde teníamos que llamar la atención por la crisis ambiental que ya teníamos presente, y ahí hablábamos de 8 grandes temas. Los 8 grandes temas que están representados en el gráfico que tienen en la lámina, asociados fundamentalmente a pobreza, a educación, a igualdad de oportunidades, a reducir la mortalidad infantil, a garantizar una mejora de salud para la maternidad, todo lo que tenía que ver con el tema del SIDA, asegurar un medio ambiente sano y lograr que la sociedad pueda tener, hablamos de una sociedad global. Sin embargo, en la conferencia del 2012, al hacer una evaluación de estos ODM, que fue como se les denominaban, aparecieron otros grandes temas. Y es así entonces como a través de una consulta masiva, en el año 2015, ¿se acuerdan? Los 17 ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, y las 169 metas, que aquí invito a que no solamente nos quedemos en el ODS, tenemos que analizar las metas de los ODS para poder nosotros orientar las propuestas que ustedes vayan a realizar. Estos símbolos los han visto. Hay una de las primeras formas para abordar los objetivos de desarrollo sostenible es desde cada ODS. Yo puedo decidir particularmente, he estado trabajando con el ODS 12, por eso hago mucho énfasis en los procesos de producción y consumo. Esa ha sido una de mis formas. Claro, cuando trabajo con el ODS 12, desarrollo procesos de capacitación, entonces me vinculo con el ODS 4, quiero trabajar equidad de género, entonces me vinculo con el ODS 5. Quiere decir esto que una forma pedagógica de abordar los ODS puede ser un ODS principal, que es en el que yo voy a desarrollar todo el potencial de acción, pero en paralelo algunas acciones me permiten contener unos ODS complementarios. Eso es una forma de abordar los ODS. Otra forma de abordar los ODS es a través de la propuesta de las esferas. La esfera persona, la esfera planeta y la esfera prosperidad. Cada una de estas esferas hacen referencia al foco de atención en esfera persona, en las personas, y se agrupan 5 ODS: fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación, igualdad de género.
todos ellos actúan sobre la base de las personas y por eso se le llama esfera persona. Entonces, puede ser que en un equipo de trabajo quieran abordar es la esfera persona. Bueno, toman como referencia cuáles son las metas de cada uno de estos 5 ODS y a partir de ahí definen las acciones que quieren llevar en el contexto de la identificación de las necesidades del sector. En el caso de la esfera planeta, pues el centro de atención son los sistemas naturales. Tenemos agua, tenemos clima, tenemos océano, tenemos sistemas terrestres y sistemas acuáticos, los queremos ver. Y hay algo bien particular aquí. Tenemos el ODS 12. ¿Por qué? ¿Por qué lo colocan ahí? Porque justamente los sistemas de producción dependen de los sistemas base, las materias primas base. Y por eso se le llama eje planeta. Y el de prosperidad, pues tiene que ver con todo lo que está asociado a la innovación, al desarrollo tecnológico, a la reducción de las desigualdades, a las ciudades sostenibles, a la energía, todo lo que tiene que ver con la energía y las nuevas tecnologías. Entonces, esta es otra forma de abordar la Agenda 2030 a través de las esferas. Si bien es cierto, siempre se habla de 5 esferas, pero yo aquí la incluyo, la esfera alianza y la esfera paz, como 2 esferas que son transversales a cualquiera de estas esferas. Entonces, puede ser que alguien esté concentrado en decir, quiero hacer alianza para trabajar los ODS de la esfera persona. Perfecto. Entonces, no son excluyentes, son solo propuestas. Y la más desafiante desde mi punto de vista es asumir las 5 esferas, como aparecen en la imagen del lado izquierdo, las 5 esferas de forma integral que probablemente con la participación de todos ustedes, con cada uno de los nichos que cada quien va a trabajar, puede ser que finalmente el curso sobre los humedales de Iberá trabaje las 5 esferas de forma integral y aborde alguna de las metas de las 169 metas. ¿Cuántas se van a abordar? ¿Cuántas vamos a poder monitorear? Va a depender entonces de las propuestas que ustedes realicen. ¿Cuáles son los ODS? Esto es parte del producto maravilloso que hicimos en el año 2022 en el curso de capacitación. Entonces, bueno, aquí se definieron 11 ODS que estaban relacionados directamente con el humedal Iberá. Sin embargo, probablemente en las propuestas que ustedes van a hacer, van a aparecer otros ODS y eso va a ser muy válido. ¿Por qué? Veamos entonces que aquí están los 11 ODS que están identificados inicialmente en el curso. Pone fin a la pobreza, hambre cero, salud integral, educación, ciudades sostenibles, sistemas de producción responsables, acción por el clima, alianzas y justicia. Sin embargo, en las dinámicas de las propuestas específicas de cada uno de ustedes, que pueden ser a través de temas, podemos construir ensayos y estamos trabajando conocimiento, cabeza. A través del sitio de vida, de las dinámicas de las biografías de los diferentes actores, podemos construir biografías y estamos trabajando desde la conexión, perdón, aquí hubo un pequeño detalle, desde la conexión del corazón y las acciones a través de proyectos que podemos conectar con nuestras manos. Entonces, son formas, no es la regla, son formas. Puede haber un crisol de oportunidades, solo traigo una propuesta. Siempre vamos a hablar de interconexiones, siempre. Y vamos a colocar el foco en uno de los ODS. Y ahí podemos hacer diferentes actividades. Esto que estoy aquí proponiendo son actividades que yo pedagógicamente las denomino actividades fértiles.
pero también pueden haber actividades desencadenantes como los desafíos que le voy a colocar en la actividad de mañana. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Pueden comentar en el chat y yo hago un espacio. El tercer punto tiene que ver con la participación. En educación ambiental, si no hay participación activa e informada, no es educación ambiental. Por ello, entonces, les traigo la propuesta de los niveles de participación y la dinámica de los roles y las competencias. ¿Desde cuál perspectiva? Asumo a Gelfius. Gelfius lo tienen como documento de referencia en el aula virtual. Es un documento maravilloso. Yo solamente utilizo una hoja aquí de Gelfius, pero cuando ustedes lean ese libro, su título es 80 herramientas para el desarrollo participativo. Mírenlas, hojeenlas. Aunque es un libro del año 2002, es un libro espectacular y nos permite hacer procesos de participación horizontal con el respeto, el reconocimiento y la valoración del otro. ¿Qué hay de interesante en la participación? Generalmente escuchamos el término de participación, pero no le colocamos el foco en qué nivel estamos hablando de participación. Y por eso me gusta mucho el concepto de Gelfius. Gelfius define que el nivel de participación que es válido, pero que es muy básico, es los actores son analizados y reciben beneficios pacíficamente. Cosas que suceden en nuestra América Latina, nada más. Víctimas del desarrollo. Te ofrezco algo, ven que te voy a dar. Son informados qué se va a hacer. Un nivel de participación bien interesante. Me dicen qué se va a hacer. Por ejemplo, yo coloco ahí como clave la invitación que hizo la universidad para incorporarse en este curso. La universidad informó, estoy ofreciendo un curso de posgrado con esta característica. Informó. Quien recibió la información, ustedes cuando se inscribieron, podemos decir que están aquí. Desempeñan algunas actividades definidas por otros. En cada uno de los módulos, los facilitadores están proponiendo una actividad. Son consultados sobre qué se va a hacer en este módulo. Yo les digo a ustedes, a partir de esto, ustedes me van a decir qué se va a hacer. Están aquí. Planean, implementan y evalúan acciones para sus problemas. Aquí los ha posicionado el curso a este nivel, porque el curso les está pidiendo, les estamos dando las herramientas, ahora ustedes planifiquen un proyecto. Desde los intereses, las competencias que ustedes tienen. Y en ese mismo proceso, ustedes probablemente van a hacer el mismo recorrido con los actores en cada uno de los lugares, y lo interesante es que todos podamos estar aquí o aquí. ¿Cuáles son los beneficios? Responsabilidad, cambio de actitud, comportamiento, potenciar las capacidades locales, hay un aprendizaje mutuo, hay una estrategia interesante de comunicación y de reflexión, hay que vivir con la incertidumbre, pero disfrutar desde la flexibilidad, disfrutar la experiencia. Entonces, es así como la participación es clave en los procesos de educación ambiental para la sostenibilidad. Si nosotros solamente informamos, nos quedamos en un nivel de información y sensibilización. No hay participación. Eso es clave. ¿Y cómo nosotros podemos poner en blanco y negro la participación? Lo podemos hacer a través, yo soy muy visual y muy gráfica, a través de representaciones gráficas. Esto es un sociograma, simplemente lo denomino así, porque intento colocar ahí quiénes son los actores, cada cuadro, cada color es un actor. Puedo decir que los dos
rectángulos, este rosado y este amarillo, puede ser el mismo tipo de actor, pero en diferentes roles, ¿ok? Intento colocar aquí en el centro el actor clave según el foco de atención en donde vamos a trabajar. Puede ser el que esté generando el problema o el que esté siendo afectado por el problema. Eso va a depender de la descripción de la situación que ustedes van a abordar. Y acá solamente hago unas referencias de que los actores están interconectados por puntos, porque no hay niveles jerárquicos, son relaciones. Y esas relaciones de competencia, en la medida de lo posible, las tratamos de identificar con los roles naturales en los contextos, el líder comunitario, el señor de la bodega, el señor del gas. Ellos son unos actores naturales en la comunidad, pero hay también unas competencias en la ley. Entonces, bueno, ¿cuáles son las competencias asociadas a los deberes y a los derechos de cada quien? Y podemos empezar a construir este gráfico muy, muy importante para poder tomar acción. Eso es clave. Y aquí, este está solito, este círculo. No tiene conexiones, pero es un actor que es importante. Puede ser, en algunos casos nombran, bueno, la iglesia, una ONG, la universidad. O sea, es aquel actor que aparentemente es neutro dentro del problema que se está abordando, pero que nos puede ayudar a negociar. Entonces, por eso hablamos de roles y de competencias. Y para cerrar el tema de las competencias, la UNESCO nos propone las competencias clave para la sostenibilidad, asociada a estas competencias a cualquier ciudadano que habite este planeta. 3 competencias asociadas a la cabeza, al conocimiento: la competencia de pensamiento sistémico, la competencia de anticipación y la competencia de pensamiento crítico. Las competencias asociadas a la acción, a las manos, la competencia estratégica de colaboración y de resolución de problemas. Y finalmente las competencias asociadas al corazón, la autoconciencia y la competencia normativa, que tiene que ver con intereses, valores y creencias. Entonces, si nosotros impulsamos el reconocimiento de la participación, de las competencias y los roles que tienen los actores, el proceso del proyecto activa y potencia este tipo de competencias para la sostenibilidad. Y en ese mismo proceso vuelven otra vez a aparecer cabeza, corazón y mano. Hay unos aprendizajes. Hay unos aprendizajes asociados a comprender el conocimiento, las particularidades del problema o las características naturales específicas de esa porción del humedal o uno de los componentes del humedal. Conocen las herramientas para interpretar esos procesos que se dan. ¿Cómo era antes el humedal? ¿Cómo es ahora? ¿Qué hemos utilizado del humedal? ¿Cómo hemos equilibrado esa restauración en el humedal? Todos esos procesos están asociados al conocer. Pero también hay el desarrollo de unas habilidades para comunicarnos y negociar con los otros actores. Entonces, ese es un proceso que hay que trabajarlo desde el punto de vista de los intereses y las creencias. Es lo más difícil en los procesos de negociación de conflicto, de negociaciones inclusive en la misma práctica pedagógica, porque es construir sobre la base de tu referente. Yo puedo seguir hablando toda la tarde, pero si no logro que ustedes se conecten con alguna de las frases que yo he tratado de utilizar a lo largo de mi conferencia, puede ser que este tiempo simplemente sea una conferencia. Pero si logro hacer las conexiones, he logrado el dominio de aprendizaje socioemocional. Y finalmente estoy segurísima que las producciones que ustedes han estado realizando, la participación en el foro, las actividades que han hecho en los primeros módulos, las que van a seguir haciendo, les va a permitir desarrollar las potencialidades
del dominio conductual, de la puesta en acción. Entonces, educación ambiental para la sostenibilidad desde las pedagogías transformadoras impulsa las interacciones desde los contextos de los actores con sus biografías para el desarrollo de las competencias y el dominio de los aprendizajes para la transformación. Y esas interacciones nos definen a nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son los paisajes, las particularidades? El atardecer del humedal, el amanecer del humedal. Esa hermosura de imagen que cuando colocan la cámara y penetran el humedal y todo lo que hay debajo del humedal. Un ecosistema maravilloso. Entonces, esos paisajes son para aprendizajes significativos. ¿Qué queremos activar? En esos procesos, actores, lugares. Otro de los espacios de interacción es cómo son las interacciones de esos lugares con la vida, con la biografía de los actores. Yo utilizo aquí el término de los libros vivientes, de esas personas que tienen toda la vida en el humedal, que tienen más de la vida de uno en el humedal, que tienen historias hermosísimas. ¿Cómo rescatar esas historias para darle valor, valor cultural y valor intergeneracional? Ese es otro espacio de interacciones. Y un tercer espacio tiene que ver cómo la historia propia del humedal a través de los documentos, de los documentales que se tengan, de todos los escritos que se tengan, cómo esas interacciones del pasado se conectan con el presente y con las nuevas generaciones. Y ahí vuelvo a retomar el término de los libros vivientes. Son ideas para esas iniciativas que ustedes van a desarrollar. Y ya casi que para finalizar, y perdón por el tiempo que me extendí un poquito, en los proyectos participativos. Aquí solamente voy a hacer mención y mañana lo van a disfrutar muchísimo con pequeños audios explicativos que les he colocado. Herramienta para la construcción de proyectos, los procesos conscientes de aprendizaje en el momento del diseño, desarrollo, ejecución del proyecto. Cómo llegar al plan del proyecto, que a veces se hace un poco difícil, y finalmente la sistematización. En todos los casos son siempre herramientas. ¿Cuáles son? 5 herramientas. Parcelita de observación, árbol de tema, árbol de problema, árbol de objetivo y estrella de proyecto. Probablemente los árboles muchos lo conocen. Particularmente y con todo el respeto, he intentado darle una adaptación pedagógica a esas herramientas, que es lo que les voy a presentar en el día de mañana. ¿Cuáles son en esas herramientas los procesos conscientes de aprendizaje? Todo proyecto tiene, desde mi punto de vista, 4 etapas. Y esas 4 etapas o fases, yo las presento aquí como la fase 1, el diseño conceptual. Y en ese diseño conceptual hay reconocimiento de saberes previos, hay la selección de un tema por parte del actor, un tema o un problema. Hay una aprehensión de las herramientas, de las que les mencioné anteriormente, y hay una reflexión crítica en esa primera parte, el diseño conceptual. Muchos lo conocemos como el anteproyecto, pero aquí es diseño conceptual y eso nos ayuda a tener una dimensión distinta. En la fase 2, que es el desarrollo recursivo, hablamos de desarrollo recursivo porque tengo que estar pendiente de la fase 1, de lo que planifiqué en la fase 1, de lo que escribí en la fase 1, y por eso se habla de recursividad. Y en el propio desarrollo, la aprehensión de nuevas herramientas, de elaboración de producciones escritas, orales, de la reflexión permanente y de la contextualización de esa acción que se diseñó para ese lugar. Y en la fase 3 y la fase 4 las trato de trabajar en conjunto porque la sistematización para una socialización. No solamente sistematizo, no, yo sistematizo con un propósito. Y en esa sistematización y socialización hay una
reflexión retrospectiva, hay una organización de la información y hay una elaboración de un producto creativo e innovador para comunicar. Entonces, estos procesos conscientes de aprendizaje son claves al momento de diseñar un proyecto pedagógico para que podamos hablar de aprendizaje significativo. Y finalmente, el proyecto lo vamos a ver a través de la herramienta que se llama la estrella de proyecto. Y esa herramienta, a través de una secuencia de preguntas que inician aquí en el qué y que luego van para un para qué, definen un por qué, un cómo, un cuándo, un con quién, el sociograma, y un cuándo y dónde. Son preguntas clave que las tiene todo proyecto, pero que a veces nos los piden en otros formatos y son muy complejos. Yo trato de simplificar la complejidad, aunque no es fácil. Aquí hay una flechita porque este plan se transforma en una pequeña matriz. Una matriz donde vamos a trabajar objetivos específicos, actividades, tareas y recursos. Por supuesto, mañana van a tener la especificidad de cada una de ellas. Y finalmente, las herramientas para sistematizar. Son herramientas proceso, las pudiese llamar, pero es clave que desde el mismo momento que yo diseño el proyecto, debo hacer énfasis en la observación y por eso coloco como primera herramienta en el diseño la parcelita de observación. La segunda herramienta es estar consciente de la reflexión permanente, no de la crítica descalificativa, no, de la reflexión. ¿Por qué está pasando esto? ¡Wow! Mira lo que pasó. O sea, estar atentos a lo que está sucediendo. Eso es hacernos conscientes de que tenemos una información que registrar. Los registros son diversos, registros de primera mano, todas las producciones de campo, registro fotográfico, las producciones de los actores, todas esas producciones, al comienzo hay que guardarlas absolutamente todas, sin que vayamos a desviar el proyecto en querer generar muchas evidencias. No, las evidencias que nos indica el plan de trabajo. Y también quiero rescatar los registros secundarios. Puede ser que hay unos materiales, proyectos previos, algunos documentos, algunas notas de prensa, algunos mensajes hoy en día en las redes sociales que los puedo utilizar para mi proceso de sistematización. Y finalmente vamos a utilizar las preguntas que nos propone Jara para sistematizar. Son una serie de preguntas que nos ayudan a orientar ese proceso de la sistematización. Y en esa pregunta, Jara nos dice, tenemos que vivir la experiencia, tenemos que tener el registro del proceso. Nos vamos a responder qué pasó más allá de lo planificado, cómo pasó y qué aprendimos, y por qué pasó lo que pasó. Una reflexión crítica. ¿Y ahora qué? Llegamos aquí y cuáles son los nuevos escenarios. Y esa sistematización se hace a través de la narración de historias y se comparten las experiencias. Es muy importante compartir las experiencias, porque a partir de ese compartir nosotros aprendemos. Y ahora sí, he llegado al final. Vamos a ver si tomen la pregunta y vamos a hacer un intento de ejercicio con una nueva herramienta que yo coloqué por aquí. Vamos a ver si me permite esta pantalla. A ver, aquí creo que ¿dónde está? Pueden ir escribiendo en su defecto. A ver, porque es que de verdad que ella hace algo interesante. Creo que cuando me salí, aquí está curso y verá. Ah.
Creo que no va a salir, ¿no? No, no salió. La practiqué y no salió. Bien, pero abrimos entonces un pequeño espacio. Me gustaría que coloquen en el chat con qué palabra ustedes consideran que les permitió este espacio de casi 2 horas, ¿no? 1 hora y media, 1 hora tenemos por aquí. Bien, el autor es Jara, con J. Yo les coloqué en el aula, tienen un documento de él. En el aula van a tener un documento. Bien, también palabras, algunas preguntas. Me encantaría que puedan levantar la mano. Perdón por lo extensa, me apasiona. Pero bueno, estamos aquí para seguir construyendo. Les cedo el derecho de palabra a ustedes. Nay, yo me quedé con la idea y la reflexión de una parte de tu exposición que vos decís, víctimas del desarrollo. Y la pregunta es, ¿el enfoque de la Agenda 2030 interpela entonces a que los actores sociales se involucren y que trabajen o que se integren en el proceso mismo de construcción del proyecto, de la actividad, ¿verdad? Así es, así es. Involucren en ese. No te escuché, se te apagó el micrófono al final, no te escuché, pero sí. Ok, Ajá, sí, ahora sí. para dejar de ser víctimas y también que su involucramiento en el proceso les genere en ellos la capacidad para ser autónomos, para no ser dependientes, y esa es una enseñanza significativa, digamos, ¿no? Sí, gracias Viviana por rescatar. Justamente la Agenda 2030 tiene una frase que no se quede nadie atrás. Y ese que no se quede nadie atrás es identificar a los actores, identificar esos saberes previos que son clave para activar los procesos. Entonces, creo que en ese mecanismo de definir cuáles son los niveles de participación, porque a veces como instituciones queremos imponer un modelo, una forma de hacer las cosas y desconocemos las dinámicas de las comunidades. Entonces, la comunidad puede decir, ok, sí se hace, pero cuando yo me doy la vuelta, sigo haciendo lo que hemos venido haciendo. Entonces, el trabajo de reconocer a los actores, reconocer sus potencialidades y acompañarlos en ese proceso de interiorizar que hay una forma diferente de hacerlo, pero que requiere de un proceso, es clave. Y por eso ese iceberg de que tenemos que trabajar los intereses, las creencias, los valores de cada uno de los actores, creo que nos ayuda a garantizar que los cambios pueden ser desde otra dimensión y no los errores que hemos cometido, porque se han hecho muchos proyectos de desarrollo, pero generalmente duran como en la vitrina maravillosa mientras están los promotores del proyecto, pero cuando se retiran, el proyecto cae. Entonces creo que eso es muy importante y por eso rescato el tema de la participación. Excelente, Gonzalo. Ver a los actores como activos y no como agentes pasivos, eso es clave. Justamente eso es clave. César, no tengo un enlace exclusivo de EcoArte, traté de ubicar, yo tengo un libro impreso de la doctora Novo, te puedo colocar, lo tengo acá,
Te voy a colocar los datos completos por si puede ser que lo consigas ahí en Argentina. Tuve la maravillosa oportunidad de adquirirlo y exploré en la web para ver si había algún documento, algún artículo, y realmente hay información, pero reseñas de su libro. Y yo quería agregar una cosita, Anay, Adelante. con respecto a los actores involucrados que hablaste durante tu exposición. En Iberá existe algo muy particular y que yo no conozco en otra reserva, por lo menos del país, donde la gente que vivía de la extracción de recursos en tiempos idos en los esteros del Iberá, después fueron involucrados cuando se crea la Reserva Iberá como parte de aquellos que justamente promovían la conservación y ya no la caza, la pesca, la recolección que ellos mismos hacían antes de que fuera transformado en reserva. Pero no solamente esos que son actores y que fueron, la mayor parte de ellos en su momento, como ya la Reserva Iberá cumplió hace poquito, hace unos días, 40 años, entonces muchos de ellos ya no están activos, se jubilaron, otros ya, digamos, nos abandonaron, dejaron esta tierra, pero era gente que vivía de extracción de recursos y que después fueron quizás los mejores conocedores iniciales de cómo funcionaban los esteros y cómo era la mejor forma de lograr de que esos recursos sean realmente sostenibles, es decir, a través del turismo que se generó a partir del momento donde se transforma en reserva, y entonces buscar que esos mismos recursos también generen una actividad económica para los pobladores locales, pero sin necesidad de destruirlos. Y eso también se vio recientemente con las localidades, particularmente Colonia Pellegrini, como pequeñas poblaciones que viven de los esteros. Hace poquito, incluso, aquí yo la veo presente a Iberá del Greco, que pertenece al Ministerio de Turismo de la provincia y ella es responsable de la capacitación justamente de guías de sitio, como se llama, de que yo tuve el honor, me invitaron de participar como también docente en ese tipo de actividades, donde ahí se puede ver que incluso la gente del lugar está involucrándose y mucho. Muchos lo ven como una salida, por supuesto, laboral, otros como una forma de un sustento económico, transformarse en guías y mostrar a la gente, al turismo que llega a la zona, justamente lo que son los esteros, la importancia de los esteros, de los recursos que brinda y cómo esos recursos pueden ser mantenidos con otro objetivo, no de la explotación en sí extractivo, el extractivismo, digamos, sino más bien su conservación porque también genera recursos a través de ese turismo tan especial que va a los esteros, ¿no? Un turismo que por suerte todavía se mantiene dentro de la capacidad de carga que puede recibir, ¿no es cierto?, el humedal, porque el acceso no es tan facilitado, y bienvenido que sea así, y porque un exceso de carga también sería contraproducente, ¿no? Claro. Esa es lo que quería hacer ese comentario, donde actores importantes de la zona y que pertenecieron, pobladores que pertenecieron siempre al lugar, entonces se fueron involucrando y han modificado, si se quieren, transformado su actividad en una actividad que sigue siendo quizás hasta más rentable, pero que logra la sustentabilidad justamente de este gran ecosistema.
No, excelente. Me encantó muchísimo cuando escuché en uno de los videos justamente esa transformación y creo que son casos muy puntuales. No había escuchado en alguna otra situación. Esa experiencia en particular sería interesantísima poderla rescatar y tenerla como un material de apoyo pedagógico. Porque definitivamente ahí hay un cambio clave en los intereses. Sus intereses iniciales que eran de cacería y también había un interés económico, pero luego se mantiene un interés económico, pero cambia una valoración significativa sobre el sistema o sobre los servicios, porque ahí estaríamos hablando de los servicios. Ellos darse cuenta, el lograr entender en las palabras de ellos qué fue lo que pasó en sus códigos de conducta para hacer ese cambio de rol, creo que eso es, mira, para alguien que tenga la habilidad de escribir una narrativa bien hermosa, hacer esas construcciones, creo que tienen un proyecto maravilloso para rescatar desde el punto de vista educativo. Interesantísimo. Esa historia con esas evidencias, creo y estoy segura que es muy, muy valorada en los espacios educativos. Puede llegar a ser muy valorada. Eso es muy interesante. Y si tienen todavía alguna de esas personas, hacer algunas grabaciones para que ellos cuenten sus testimonios, también puede ser interesante para la Escuela de Periodismo, de Comunicación, que pudiesen participar. Ahí es cuando la Agenda 2030 abre el espacio para que todas las profesiones empiecen a mirar de qué forma nos podemos integrar o interrelacionar. Así es. Nay, y el enfoque local que vos con G, Ah, muy interesante. ¿a qué te referís con ese enfoque local? Que no es una falta de ortografía, como te dije, como te corregí en un drive una vez. Sí. Bueno, ese es un término, yo lo conocí por primera vez aquí en Venezuela de la mano de uno de nuestros investigadores, un psicólogo, psicología ambiental. Y entonces la interpretación básica es la acción local, pero con pensamiento global. Siempre se ha mencionado, inclusive en algún momento Enrique Leff lo mencionaba muchísimo la frase, acción local, pensamiento global. Y él lo acuña porque justamente él dice, al parecer que es un error al momento de escribir, hago conciencia que estoy conectando desde mi acción local un impacto a nivel global, pero es un término que es interesante en este espacio del discurso porque llama justamente la atención. Entonces, oye, ¿qué es eso? Y es hacernos más conscientes de que cada uno de nuestras acciones tiene efecto porque somos cíclicos. Así es. Así es. Bueno, me encantaría leer en este chat unas 20 palabras. ¿Con qué palabra describirían ustedes el aprendizaje del día de hoy? Si hay alguien que quiera hacer otro comentario, alguna pregunta, alguna curiosidad. Voy a decir, como le digo a mis estudiantes, no escriban todos a la vez, por favor, de a uno por uno. Sí. Gracias. Y verá el Greco.
Sí, Antonella, tenemos que hacer un trabajo titánico para llevar al aula, titánico, pero tenemos que seguir insistiendo, evidentemente. Es ahí. Aunque a veces yo digo, le estamos dando una gran responsabilidad a los niños, entonces por eso me encanta también trabajar lo intergeneracional. Eso es clave. Tuve una oportunidad maravillosa que también la coloco aquí como una posibilidad, una experiencia en Costa Rica, una profesora, la profesora Patricia, ella invita a los abuelos a la universidad el día de un examen que tengan los estudiantes y le pide al profesor que está aplicando el examen que le permita 5 minutos del abrazo del abuelo. Y eso es una experiencia desde los afectos. Ella trabaja desde los afectos, pero después de ahí se desprenden una cantidad de acciones que impactan muchísimo. Entonces, intentar conectar las generaciones y particularmente en este momento que en nuestros hogares hay 3 o 4 generaciones en simultáneo. Antes, no, la abuela, pero ahorita no, está la abuela, está el hijo, está la nieta, está la bisnieta. Entonces tú dices, wow, trabajar lo intergeneracional es definitivamente interesante. Gracias por lo que están escribiendo en el chat. Si es zafada, Estefanía. Cabeza, corazón y mano, creo que es una de las fases, entre otras de las hermosas que conocimos en el proyecto de capacitación y la he estado potenciando muchísimo. De verdad que creo que conecta y ojalá ustedes puedan hacer cosas interesantes en esta propuesta. Quien está identificado como iPhone, disculpa que no tengo el nombre, es clave que en este momento de cambios que están haciendo en el Libera, que los actores y el libro de las 80 herramientas de Gelfius les permite, habrán otros libros, pero a mí me encanta mucho ese porque él coloca al comienzo una reflexión crítica de cómo normalmente nosotros como institución o como profesionales llegamos a los sectores. Hay unos gráficos, un diagrama hermosísimo, hermosísimo que lo coloca al comienzo para ayudarnos a desmitificar que nosotros sabemos más. O sea, es un poco esa tendencia que en algunos casos se ha dado. Por ejemplo, particularmente cuando yo entro a una comunidad, no me gusta utilizar los títulos, o sea, yo soy NAI y más nada, o sea, a la comunidad le interesa quién soy. Pero bueno, a veces hay algunas personas que les gusta que les den todos los títulos y eso distancia la relación de participación. Entonces, Gelfius ahí nos da unas píldoras bien interesantes. Y ese dato, Walter, gracias Walter por ese mensaje. Yo ya iba a pensar otra cosa, yo decía, será otro actor. Gracias Walter. Bien, bueno, yo quisiera quedarme aquí, que lo diga Viviana y José Luis, nos quedamos hasta el amanecer, pero sé que hoy es viernes, viernes de reunión, de familia. Estoy completamente a la orden, mi correo electrónico y bueno, les voy a dejar unos espacios de interacción en el aula. Está el material, va a estar esta presentación, igual les subo la grabación de la clase de hoy para quienes no pudieron estar o para esos cortes que se dieron. Qué bien que se siguió portando bien el internet y bueno, completamente agradecida por el tiempo,
por el espacio y por permitirme compartir esas inquietudes y esa mirada que tengo sobre la educación ambiental para la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Nay, muchísimas gracias a todos por el aguante en esos primeros minutos que la conectividad estuvo un poco complicada, pero después, gracias a Dios, pudimos mejorarlo, o la naturaleza hizo que podamos mejorarlo. Yo sí te voy a pedir, Nay, que la próxima vez que hagas un comentario de alguna experiencia que involucre un abrazo, abuelo, avises antes, porque más de uno plantamos un lagrimón en esa experiencia educativa, así que avisa, por favor, así nos preparamos. Esas son Sin las duda debe haber sido una experiencia extraordinaria. Si a nosotros se nos llenaron de emoción los ojos, me imagino el impacto positivo para los niños, ¿no? Sí, sí, sí. José, habla vos porque a vos sí se te llenaron los ojos de lágrimas. Yo me di cuenta, José. Muchísimas gracias, Nay, por tu hermosa exposición. Citos, bueno, que no hemos entendido perfectamente bien, y por supuesto que, como decías, estará a disposición de todos la clase grabada, que entonces ahí podemos darnos el gusto de escucharla, ya no con la abrumadora cantidad de ya unos conceptos que quedaron muy grabados, muy interesantes, por cierto. A mí me gustaría, antes de que cada cual siga con sus actividades particulares, si pueden activar todos la cámara un momentito, entonces así hacemos una fotografía grupal de todos los que hoy estuvieron participando, a los cuales por supuesto estamos muy agradecidos. Y también es lindo de vez en cuando, a pesar de que esto es a través de una pantalla, poder vernos, aunque más nos fuere un ratito, la cara de cada uno de nosotros, ¿no? Esto hace recordar los tiempos que podemos decir ya medio viejos de la época de la pandemia, donde todo era las clases, las actividades a través de una pantalla, esta cuestión tan que nos hacía un poco duro, difícil la comunicación, pero bueno, yo creo que nos acostumbramos. Y en este caso con Nay, y bueno, lamentablemente no nos quedó otra que hacerlo a través de este medio, porque no nos dio la situación económica para decir, Nay, venite una escapadita, estás con nosotros acá una semana, disfrutando del clima correntino, pero bueno, así nomás es. Faltan todavía Analía, Romina, Gonzalo, César, a ver si No, pueden poner un César. ratito su cámara. César comenta que no tiene cámara. Yo estoy acá en la compu de Javier. Porque la mía no tiene cámara. Perfecto. Bueno, lo mismo vamos a hacer, así que las caras sonrientes, que vamos a hacer una toma entonces para que quede el registro de nuestra actividad de hoy. Y de mi parte, gracias a todos. Y bueno, no sé si Nay querés decir algunas palabritas finales con respecto a la actividad de mañana, para que entonces la gente sepa cómo trabajar en el día de mañana, porque tengo entendido que mañana no hay un encuentro como hoy sincrónico, sino a través de actividades que están en el aula, ¿no es así? Sí, sí, bueno, primero definitivamente agradecer a todos, de verdad que sí, ha sido una velada espectacular. En este momento, una vez que yo tenga ya la grabación, que ustedes saben, después que termina Zoom, hay un espacio para que se cargue el video y yo les habilito todo en el aula virtual. La actividad de mañana, inclusive yo voy a habilitar, o desde este momento habilito la actividad prevista para mañana,
pero es asíncrona. Ustedes la pueden hacer en cualquier momento. Yo sí me voy a tomar al final de la tarde o el día domingo un rato para revisar lo que ustedes comenten si tienen preguntas, ¿sí? O sea, yo mañana voy a monitorear. Si ustedes tienen dudas con las propuestas que le estoy haciendo, ustedes me escriben y tengan la seguridad que les voy a responder en el momento que Internet me lo permita. Pero es abierta, o sea, no hay una hora específica. Ustedes ingresan normalmente como han ingresado a ver los demás módulos y van a conseguir la actividad de hoy con las lecturas. Ahí le coloqué varios documentos de los que mencioné en la conferencia. Y la de mañana está titulada como Encuentro Asíncrono y van a conseguir sí, ahí sí es importante, deben descargar primero la presentación, el PDF, para que puedan seguir los audios, porque no logré hacer la sintonía de ponerle una lámina audio. Entonces los audios están identificados. Ejemplo, lámina 2, audio 1. Entonces ustedes en el PDF van a la lámina 2. No menciono la 1 porque es la portada. Entonces me van directamente a la lámina 2, sobre todo para que me sigan, porque yo lo que hice fue grabar el audio. Son cortos, hay solamente como 2 audios que sí me extendió un poquito, pero son audios cortos, audios de instrucción, ¿sí? Y la propuesta que les estoy haciendo es que una vez que ustedes escuchen los audios, vean la metodología, realicen un ejercicio práctico y podamos cerrar el módulo con un perfil de proyecto, ¿ok? De acuerdo a las orientaciones que les estoy colocando, ahí. Repito, cualquier duda, hay un espacio, hay un foro que está identificado como dudas, inquietudes, y por ahí ustedes me pueden escribir y con mucho gusto yo les respondo y ustedes están pendientes de esa secuencia. Salvo extremos máximos, tienen también mi correo electrónico y me pueden escribir al correo electrónico. ¿Okay? Esas serían las orientaciones para mañana. Quizás, Nay, ahí hay una preguntita que sería importante que lo respondas en el chat. Luque, Javier pregunta si el trabajo es individual o grupal. En este caso, en particular, ustedes deciden. Inicialmente debería ser individual porque yo les estoy preguntando por un tema o un problema en particular. Sin embargo, si ya hay varios que estén trabajando, que sean de un sector específico y digan, no, mira, nos interesa muchísimo que abordemos este tema en particular, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, no lo imaginé, sino lo dejé abierto, que ustedes decidan. ¿Ok? ¿Alguna otra curiosidad? Bueno, sin más, entonces, 1.000.000 de gracias. Disfruten el cierre del día viernes y mente de principiantes para mañana, el día sábado. Estoy segura que les van a encantar mucho la información que les he colocado y si tienen que hacer la tarea para que les saquen el máximo provecho. Ok, un beso grande. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Saludos. Chao, hasta luego.